A veces, un hombre toma una decisión que puede destruir todo lo que más desea en la vida. Y Miguel estaba a punto de hacer exactamente eso, fingir ser otra persona para espiar a la mujer que se convertiría en su esposa. Lo que escucharía en los próximos días cambiaría no solo su destino, sino también el de una joven llamada Sida, que ni siquiera imaginaba que estaba siendo observada por unos ojos que buscaban juzgar su corazón. El polvo se levantaba del camino de tierra bajo los pies descalzos de María Aparecida, conocida por todos como Sida. A sus 24 años, cargaba en los hombros un peso que ninguna mujer de su edad debería conocer. La pequeña propiedad donde vivía con su familia se caía a pedazos, literal y metafóricamente. Las cercas se inclinaban hacia un lado, los animales eran pocos y flacos, y la pintura de la casa se desprendía como la dignidad que su padre había perdido en las mesas de juego del pueblo. Esa mañana, bajo un cielo azul y un sol inclemente, Sida regresaba del pozo con 2 cubetas pesadas de agua. Sus manos, ásperas por el trabajo, sostenían las asas de madera con firmeza, y ni siquiera fruncía el ceño por el esfuerzo. Había aprendido demasiado pronto que quejarse no cambiaba nada, solo desperdiciaba el aire que podía usar para respirar y seguir adelante. Su madre, doña Joana, estaba acostada otra vez. La salud le había quedado frágil desde el parto difícil de Rosa, hacía 16 años. Y Rosa, su hermana menor, merecía un futuro mejor que aquel pedazo de tierra seca y deudas acumuladas. El padre de Sida estaba sentado en la veranda, mirando al horizonte como si esperara que la suerte apareciera caminando por el camino. Pero la suerte había abandonado a esa familia hacía mucho, llevada por las mismas manos que ahora temblaban levemente, manos de un hombre que lo perdió todo apostando en promesas de cartas y dados. No miró a su hija cuando ella pasó, quizá por vergüenza, quizá porque ya no podía soportar el peso de lo que había hecho. Sida vació el agua en el tanque de barro y regresó a la casa. El olor a café aguado y pan del día anterior llenaba la pequeña cocina. Rosa estaba en la mesa, garabateando algo en un cuaderno viejo, soñando, probablemente, con lo que sueñan las muchachas de 16 años, vestidos bonitos, bailes en el pueblo, un futuro distinto de aquel presente árido. Sida le sonrió, un gesto cansado, pero sincero. Todo lo que hacía, lo hacía por Rosa, para que la niña no tuviera que despertar demasiado temprano, trabajar demasiado duro, o rendirse demasiado pronto. Esa tarde, el padre entró a la cocina con un sobre en la mano. El papel era fino, caro, muy distinto a las cuentas que solían llegar allí. Lo puso sobre la mesa, frente a Sida, y por fin la miró a los ojos. En esa mirada había una disculpa muda, una que nunca se atrevería a decir con palabras, pero que ella entendió de inmediato. El hacendado Miguel mandó una propuesta, dijo él con voz ronca. Necesita una esposa. Ofrece pagar todas nuestras deudas y asegurar el futuro de Rosa. A cambio, te casarías con él. El silencio que siguió era espeso, casi palpable, como el aire antes de una tormenta. Rosa soltó el lápiz, con los ojos muy abiertos. La madre, en la puerta del cuarto, se sostuvo del marco como si necesitara apoyo para no caer. ¿Y Sida? Sida simplemente tomó el sobre y lo abrió con manos que no temblaban. No porque fuera fuerte, sino porque ya había llorado todas las lágrimas que le quedaban el día en que Fernando, aquel muchacho guapo del pueblo, desapareció de su vida al descubrir que su familia estaba en la ruina. La carta era formal, escrita con letra firme y educada. Miguel se presentaba como viudo, propietario de la hacienda cafetalera más grande de la región. Un hombre serio, trabajador, que buscaba una esposa para cuidar la casa y, quizá algún día, darle hijos. No había promesas de amor, ni palabras dulces. Era una propuesta comercial. Clara, directa, y al menos, honesta. Sida leyó la carta 2 veces, luego la dobló con cuidado y la volvió a guardar en el sobre. Miró a Rosa, con su rostro joven y soñador, a su madre débil y enferma, y a su padre, un hombre roto que había destruido todo, pero que aún era su padre. Acepto, dijo ella. 2 palabras,
tan simples, tan decisivas. Palabras que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Rosa empezó a llorar, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio, mezcladas con culpa. Sida se levantó, la abrazó con ternura y susurró al oído: todo está bien, hermanita. Algunas personas nacen para sacrificarse, y otras, para ser salvadas. No hay vergüenza en ninguno de los dos papeles. Esa misma noche, el padre escribió la respuesta, aceptando la propuesta. En pocas semanas, Sida sería la esposa del hacendado Miguel, un hombre que jamás había visto, del que solo sabía lo que contaban los rumores. Decían que era reservado, serio, que no había vuelto a sonreír desde la muerte de su esposa, Lucía, hacía 5 años. Cuentan que el parto fue terrible, que ella sangró durante horas antes de morir, y que el bebé, un niño, vivió apenas 2 días. Desde entonces, Miguel se volvió un hombre frío, distante, dedicado por completo al trabajo en su hacienda, como si quisiera olvidar que aún tenía un corazón latiendo en el pecho. Pero Sida no esperaba amor. Solo pedía respeto, un techo seguro, y la posibilidad de cuidar a su hermana. Lo demás, bueno, eran lujos que había aprendido a vivir sin ellos. Mientras Sida preparaba su corazón para un matrimonio sin amor, Miguel estaba lejos, en su hacienda, mirando por la ventana de su despacho las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo aquello lo había construido con sus propias manos, junto a Lucía. Cada planta de café era un recuerdo. Cada cerca levantada, llevaba el sudor de los dos. Y ahora, allí estaba él, solo, a punto de traer a otra mujer para ocupar el lugar que aún dolía como una herida abierta. Don Antonio, el capataz que trabajaba con él desde hacía más de 20 años, entró al despacho sin tocar la puerta. Era el único que tenía ese derecho. Hombre de cabello blanco y manos gruesas por el trabajo duro, conocía a Miguel desde que éste era apenas un muchacho, ayudando a su padre en la siembra. «Tiene esa cara otra vez», dijo Antonio, sentándose frente al escritorio sin pedir permiso. «Cara de hombre que va a hacer una tontería». Miguel se giró desde la ventana. «No es una tontería, Antonio, es precaución». «Precaución es cerrar la puerta por la noche», replicó el capataz, frunciendo el ceño. «Lo que usted quiere hacer es una locura». Miguel le había contado su plan la noche anterior. Quería disfrazarse de peón, ir a trabajar en la propiedad de la familia de Sida y observarla sin que ella supiera quién era en realidad. Quería ver si era una mujer sincera, o solo otra que veía en él una salida de la pobreza. Después de lo que había vivido, después de perder a Lucía y al hijo que apenas conoció, no podía darse el lujo de confiar a ciegas. «Ella aceptó casarse conmigo sin conocerme», argumentó Miguel. «Eso solo dice que su familia está desesperada», respondió Antonio con dureza. «No dice nada sobre su carácter». «Justamente por eso necesito saberlo», insistió Miguel. Antonio negó con la cabeza. Conocía demasiado bien a ese hombre para saber que, una vez tomada una decisión, nada ni nadie lo haría cambiar de parecer. «Está bien», suspiró. «Prepararé la ropa vieja y los papeles falsos. Dirán que usted es un tal José de las Flores, buscando trabajo temporal. Pero cuando todo esto le explote en la cara, y créame, lo hará, no diga que no se lo advertí». 2 días después, Miguel bajó de una carreta vieja en la entrada de la propiedad de los padres de Sida. Llevaba pantalones remendados, una camisa de algodón desgastada y un sombrero de paja descolorido. Se había dejado crecer la barba 3 días y frotado tierra en las manos para disimular la piel, que, a pesar del trabajo en su hacienda, no tenía las mismas marcas de quien trabaja por necesidad desde niño. El padre de Sida lo recibió con desconfianza, pero necesitaba brazos para el trabajo. Le preguntó de dónde venía, qué sabía hacer, cuánto cobraba. Miguel, o mejor dicho, José, respondió con una voz más grave de lo normal. Dijo que venía de lejos, que sabía hacer de todo un poco y que trabajaba por comida y un sitio donde dormir. El viejo aceptó. Había cercas que reparar,
leña que cortar y tierra que preparar. Y después del matrimonio de su hija, con el dinero del hacendado, quizá podría pagar los sueldos atrasados. Así fue como Miguel comenzó a vivir en aquella propiedad pequeña y venida a menos. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que el cuerpo dolía, comía lo que le daban y dormía en un rincón del granero con los demás peones temporales. Y observaba todo. Sida se levantaba temprano, siempre la primera. Encendía el fogón, preparaba café, atendía a su madre enferma. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía una firmeza que contrastaba con la suavidad de su rostro. Trataba a los trabajadores con respeto, algo raro. No los veía como inferiores, sino como personas que, como ella, hacían lo necesario para sobrevivir. Un día, cuando uno de los peones más viejos se sintió mal bajo el sol, fue ella quien corrió a traerle agua fresca, quien lo ayudó hasta la sombra y se quedó allí hasta asegurarse de que estuviera bien. Miguel, disfrazado de José, observaba desde lejos, fingiendo reparar una cerca. Había algo en esa muchacha que lo intrigaba. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía frente a su hermana menor, su sonrisa era verdadera, le llegaba a los ojos. Era delgada, no con la delgadez elegante de las mujeres de ciudad, sino con la delgadez de quien comparte el plato para que otros coman más. Sus manos eran ásperas, curtidas, manos de quien conoce el trabajo duro. En el tercer día, mientras Miguel partía leña cerca de la casa, escuchó música. Era un violón tocado con habilidad, acompañado de una voz femenina que cantaba bajito. Se acercó a la ventana trasera y la vio. Sida estaba sentada en una silla vieja, el violón en el regazo, cantando para su hermana y su madre. La letra hablaba de esperanza, de días mejores, de no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Y había tanta emoción en su voz, que Miguel sintió un nudo en el pecho. Algo que no sentía desde hacía 5 años. Cuando terminó de cantar, Rosa aplaudió y le pidió otra canción. Pero Sida negó con la cabeza. Dijo que debía terminar de lavar la ropa antes de que oscureciera. Colocó el violón a un lado, con cuidado, como quien guarda un tesoro, y volvió al trabajo. Miguel había visto, en esos breves minutos, a una mujer que todavía guardaba sueños en algún rincón del corazón, aunque la vida se empeñara en aplastarlos cada día. Esa noche, en el granero, los demás trabajadores conversaban sobre sus familias, los lugares que habían dejado atrás, los patrones buenos y los malos. Miguel fingía dormir, pero escuchaba todo. Escuchaba también cuando hablaban de Sida, siempre con respeto. Decían que era una muchacha de palabra, que nunca prometía lo que no podía cumplir, que trataba a todos con la misma dignidad. Uno de los peones más viejos comentó: «Es una lástima que tenga que casarse con un desconocido, merece a alguien que la valore de verdad». Miguel se quedó despierto mucho tiempo después de que todos se durmieran. Las palabras del viejo resonaban en su cabeza. ¿Sería capaz él de valorarla de verdad? ¿O solo estaba buscando llenar un vacío, cumplir un rol? Y todo este disfraz, toda esta farsa, ¿no sería solo una forma más de controlarla antes incluso de conocerla de verdad? Pero ya era tarde para volver atrás. Ya estaba allí. Ya había mentido. Ya había empezado a observarla. Tenía que seguir hasta estar seguro, hasta saber si podía confiar en ella. Hasta descubrir quién era realmente María Aparecida, cuando nadie importante la miraba. Solo que, con cada día que pasaba, Miguel se daba cuenta de algo inquietante. Tal vez no era Sida quien estaba siendo puesta a prueba. Tal vez era él. La primera semana pasó lenta, con días que parecían tener más horas de lo normal. Miguel trabajaba bajo el sol ardiente, sudaba, y sentía en la espalda un dolor que no recordaba desde hacía años. Había olvidado lo que era trabajar así, sin el título de patrón, sin el respeto automático que su nombre imponía. Era humillante, y al mismo tiempo, extrañamente liberador. Sida hablaba poco con los trabajadores, solo lo necesario: buenos días, buenas tardes,
la comida está lista, cuidado con esa herramienta. Frases cortas, prácticas, sin espacio para la cercanía. Pero Miguel notaba los pequeños gestos, cómo servía a los peones primero antes de comer, cómo guardaba los mejores pedazos para el más viejo que tenía problemas para masticar, cómo nunca se quejaba, aunque era evidente que estaba agotada. Fue al 8º día cuando tuvieron su primera conversación real. Miguel estaba reparando el portón de la entrada, una bisagra oxidada que necesitaba ser cambiada. Sida se acercó con un vaso de agua fresca y un pedazo de pan. «Debe tener hambre», dijo ella, ofreciéndoselo. «Perdone que sea tan poco, pero es lo que tenemos». Miguel tomó el pan, y por un instante, sus dedos rozaron los de ella. «Ya es más de lo que muchos ofrecen», respondió él, recordando mantener su voz rústica. «Usted es muy generosa». Sida se encogió de hombros. Generosidad sería tener más para dar. Esto es solo lo que hay. Iba a darse la vuelta, pero Miguel habló antes de pensarlo. «Toca usted el violón muy bien. La escuché el otro día». Ella se detuvo y lo miró sorprendida. «¿La escuchó?» «Perdón, no quería ser entrometido», dijo él rápidamente. «Estaba trabajando cerca de la ventana y la música me llegó. Hace tiempo que no oía algo tan bonito». Sida guardó silencio unos segundos, como si dudara si aquel comentario era apropiado o no, y entonces, por primera vez, sonrió. No fue una gran sonrisa, pero sí una verdadera. «Mi mamá me enseñó», dijo con ternura. Antes de enfermarse, tocaba en la iglesia los domingos. Ella tenía suerte de tener una hija que seguía haciendo música, incluso cuando la vida ya no daba muchos motivos para cantar. Las palabras salieron más profundas de lo que Miguel había querido. Sida lo miró de una forma distinta, como si lo estuviera viendo por primera vez. «Usted no habla como los otros trabajadores», dijo ella, casi como una acusación, pero suave. Miguel sintió el corazón acelerarse. «Me crió una tía que valoraba la educación», respondió. «Me enseñó a leer, a escribir, a hablar bien. Luego murió, y tuve que trabajar, pero las palabras se quedaron conmigo». Sida asintió, aceptando su explicación. «Guárdelas, entonces», le dijo con una calma que lo desarmó. «Las palabras son tesoros que nadie puede robarte». Y se fue, dejando a Miguel solo, con el pan en la mano y un nudo en el pecho que no sabía cómo nombrar. Le había mentido otra vez, tejiendo una capa más de falsedad. Pero la manera en que ella había hablado sobre las palabras como si fueran tesoros, había algo tan puro en eso, que por primera vez el deseo ser honesto. Los días siguientes trajeron más conversaciones, pequeñas, breves, pero llenas de significado. Sida comenzó a detenerse cuando pasaba junto a él trabajando, hacía preguntas sobre de dónde venía, qué había visto del mundo. Miguel, o José, como ella lo conocía, inventaba historias, pero entre mentiras escondía verdades. Hablaba del trabajo duro, de las pérdidas, de seguir adelante aunque todo parezca perdido. Sida escuchaba, realmente escuchaba. Y esa atención la hacía ver a Miguel de un modo que él no había sentido en años. Una tarde, mientras él ayudaba a cargar agua del pozo, Sida comentó sobre su boda que se acercaba. «Me casaré en 3 semanas», dijo, con una voz demasiado neutra para ser natural, «con un hombre bueno». «¿Tiene miedo?», preguntó Miguel, necesitando escuchar la respuesta. Ella se detuvo, con los baldes de agua tambaleando entre sus manos. «¿Miedo? No, el miedo sería un lujo. Estoy resignada. Es distinto. Pero usted merece más que resignarse». Sida lo miró fijamente. Había algo feroz en sus ojos. Merecer y conseguir son 2 cosas muy diferentes, José. Aprendí eso desde joven. La vida no da lo que merecemos, da lo que queda, después de que los demás toman lo que quieren. Sus palabras fueron amargas, pero verdaderas. Miguel sintió cada una de ellas como una bofetada. ¿Así veía ella la vida? Así lo veía a él,
como lo que sobraba, como el resto, como lo que nadie quiso? Esa noche, acostado en el granero, no pudo dormir. Miraba el techo de madera vieja y pensaba en Lucía. Ella se había casado con él por amor, había visto en él a alguien que valía la pena. Pero Sida solo estaba sobreviviendo, haciendo lo necesario para salvar a su familia. No había romance en eso. No había elección real. Y él, disfrazado de peón, observándola como quien examina un animal antes de comprarlo, ¿era mejor que eso? La respuesta llegó rápido y dolorosa, no. Pero ya estaba atrapado en su propia farsa. Había mentido tanto que decir la verdad ahora sería peor. Así que siguió, día tras día, trabajando junto a ella, conversando, observando, aprendiendo quién era realmente María Aparecida. Y con cada día que pasaba, le gustaba más lo que descubría, su fuerza silenciosa, la forma en que cuidaba de todo sin esperar nada a cambio, su inteligencia escondida detrás de frases simples. Ella era mucho más de lo que él había imaginado, mucho más de lo que merecía. Y eso hacía su mentira aún más insoportable. Pero Miguel era terco, siempre lo había sido. Seguiría hasta el final, descubriría toda la verdad sobre Sida y, después encontraría una forma de arreglar el desastre que él mismo había creado. O al menos eso se repetía cada noche antes de dormir, con la conciencia pesándole más que cualquier saco de café que hubiera cargado. La segunda semana trajo lluvia. No de esas tormentas que destruyen las cosechas, sino una lluvia suave, de esas que el campo tanto necesita, que hace suspirar a la tierra y levantar las hojas al cielo. Con la lluvia, el trabajo disminuyó, y los jornaleros se refugiaron en el granero, reparando herramientas, tejiendo canastos, matando el tiempo. Miguel estaba remendando una cuerda cuando vio a Sida correr hacia el granero, empapada, riendo de una manera que él nunca había visto. La lluvia la había sorprendido camino al estanque, y ahora estaba ahí, chorreando agua, con el cabello pegado al rostro, pareciendo años más joven al reír así. Rosa llegó detrás, también empapada, y las dos se miraron y rieron más fuerte. Era un momento raro, de pura ligereza, sin el peso de las preocupaciones. Miguel se descubrió sonriendo también, contagiado por esa alegría simple. Cuando la lluvia se convirtió en una llovizna fina, Sida se sentó en un rincón del granero para secarse. Miguel, juntando valor, se acercó. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó. Está libre, respondió ella. Quedaron en silencio un rato, escuchando el golpeteo de la lluvia sobre el techo de zinc. Entonces Sida habló, sin mirarlo. Usted me preguntó si tenía miedo del matrimonio. La verdad es que tengo miedo de otras cosas. Miedo de decepcionar. Miedo de no ser lo que él espera. Miedo, tragó saliva, de morir, como tantas mujeres mueren, intentando dar hijos a hombres que ni siquiera las conocen. Miguel sintió que le arrancaban el aire del pecho. Sabía lo que era perder a una mujer al dar a luz, sabía lo que dolía, pero nunca había pensado en el miedo que otras cargaban por historias como esa. Mi madre casi murió cuando tuvo a Rosa, continuó Sida, con voz baja. Sangró 3 días. El médico dijo que no debía tener más hijos, que su cuerpo no lo resistiría. Y ahora yo. No terminó la frase. Tal vez el hacendado entienda tus miedos, dijo Miguel, escogiendo con cuidado cada palabra. Tal vez sea un hombre comprensivo. Sida soltó una risa sin humor. Los hombres ricos no se casan para ser comprensivos. Se casan para tener herederos, para continuar sus apellidos. Mis miedos no importan, mi función sí. ¿Y usted ha amado alguna vez?, preguntó Miguel, cambiando de tema, pero necesitando saber. Ella guardó silencio tanto tiempo que él creyó que no respondería. Luego habló. Creí que sí. Había un muchacho, Fernando, de la ciudad. Venía a visitar unos parientes. Era guapo, hablaba bonito, prometía cosas hermosas, sonrió, pero fue una sonrisa triste. Cuando mi padre lo perdió todo en el juego,
Fernando desapareció. Ni siquiera se despidió. Mandó un recado con su primo diciendo que había encontrado otro compromiso. Miguel sintió rabia por ese cobarde que le había roto el corazón. ¿Y qué sintió usted?, preguntó. Sida miró sus propias manos. Al principio, dolor. Ese dolor que parece que va a matarte, pero no mata, solo se queda ahí, hiriendo, respirando contigo. Después, vino la rabia de mí misma por haber sido tan ingenua, por haber creído que alguien como él podría querer a alguien como yo, de verdad. Y ahora solo queda el vacío, como si esa parte de mí que sabía soñar hubiera muerto junto con sus promesas. No murió, dijo Miguel con una convicción que incluso a él lo sorprendió. Yo la vi tocando guitarra para su madre y su hermana. La vi reír hace un rato, bajo la lluvia. Las partes heridas no son partes muertas, Sida. A veces solo duermen, esperando un motivo para despertar de nuevo. Ella lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no cayeron. Usted habla de una forma, dijo ella con voz temblorosa. José, ¿quién era usted antes de volverse peón? Alguien que también fue herido, respondió Miguel, y por una vez no mentía. Alguien que pensó que nunca volvería a sentir nada, pero la vida tiene esas cosas. Cuando menos le esperas, aparece una razón para intentarlo otra vez. Se quedaron mirándose, y Miguel vio cómo el rostro de ella cambiaba. Había algo ahí, algo parecido a un reconocimiento, una conexión real, como si ella lo escuchara más allá del disfraz, más allá de las mentiras. Y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. ¿Te está gustando esta historia? Entonces dale clic al botón, gracias, de corazón, y apoya este canal. Es la forma en que podemos seguir trayendo historias que toquen el alma, aquí, en Enigma de Enamorar. La lluvia cesó por completo, y Sida se levantó. Debo volver a casa, mi madre debe estar preocupada, dijo, alejándose con paso suave. Miguel quedó solo en el granero, con las palabras de ella resonando en su cabeza. Ella tenía miedo de morir al dar a luz. Había sido traicionada por un hombre cobarde. Creía haber perdido la capacidad de soñar. Y él, Miguel, estaba ahí mintiéndole, poniéndola a prueba, como si fuera digno de juzgar a alguien. La culpa se volvió un peso en su pecho, creciendo cada día más. Pero junto a la culpa, también crecía otra cosa. Algo que no sentía desde hacía 5 años. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. A las ganas de empezar de nuevo. A ese deseo loco de merecer la confianza que Sida comenzaba a depositar en aquel peón llamado José, sin imaginar que José y el hacendado que tanto la atemorizaba eran la misma persona. Miguel sabía que estaba cavando un hoyo cada vez más hondo. Uno del que, quizás, ya no podría salir cuando la verdad saliera a la luz. En el día 16 desde su llegada, una joven del vecindario vino a visitar a Sida. Se llamaba Teresina. Tenía la misma edad, y por la forma en que se abrazaron, Miguel entendió que era una amistad de muchos años, sincera. Él estaba reparando la cerca del fondo, un trabajo que le permitía mantenerse cerca de la casa sin levantar sospechas. Las dos amigas se sentaron bajo el gran árbol de mango en el patio, y Miguel alcanzaba a escuchar el murmullo de sus voces, aunque no las palabras. Hasta que empezaron a hablar más alto, más confiadas, creyendo que estaban solas. Entonces, ¿es cierto?, preguntó Teresina, con curiosidad mezclada con preocupación. ¿De verdad te vas a casar con el hacendado Miguel? Sí. La voz de Sida era firme, pero cansada. En una semana. Pero, Sida, ni siquiera lo conoces. Dicen que es un hombre frío, que casi no sonríe, que se volvió de piedra después de la muerte de su esposa. ¿Cómo vas a vivir con alguien así? Miguel dejó de martillar la cerca. Su respiración se detuvo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Viviré como se pueda, respondió Sida. No tengo otra opción, Teresina. Mi padre le debe a medio pueblo.
Rosa necesita un futuro. Mi madre necesita medicinas. Si no me caso, perderemos todo, la casa, la tierra, todo. ¿Y tú? ¿Qué hay de lo que tú necesitas?, preguntó la amiga. Hubo silencio. Miguel se atrevió a mirar por encima de la cerca. Vio a Sida con el rostro entre las manos. Yo necesito dejar de ser egoísta y pensar solo en mi familia. Eso es lo que necesito. ¿Egoísta?, susurró Teresina, con lágrimas en los ojos. No es egoísmo querer ser feliz. Tú no entiendes, replicó Sida, la voz quebrada pero fuerte. Tú tienes una familia estable. Tu padre no apuesta, tu madre no se está muriendo poco a poco. Tú puedes esperar por amor, yo no puedo. Miguel sintió cada palabra como una piedra cayendo dentro de él. Ella tenía razón. Él no entendía. Vivía rodeado de privilegios, con tierra, con dinero, con opciones, y estaba ahí escondido, juzgando a una mujer que solo estaba haciendo lo necesario para sobrevivir. Pero Teresina no se rindió. ¿Y si él es cruel? ¿Y si te hace daño? Entonces lo soportaré, dijo Sida, con una calma dolorosa. Porque ya he pasado por cosas peores. Ya pasé la humillación de ser abandonada cuando más necesitaba a alguien. Ya soporté ver a mi padre perdiéndose en su propio vicio. Ya pasé noches sin dormir, cuidando a mi madre mientras lloraba de dolor. Un marido frío, distante, puedo soportarlo. Sida, susurró Teresina, sollozando. Déjame terminar, interrumpió Sida, con voz baja pero firme. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor no es casarse sin amor, lo peor es que conocí a alguien. El corazón de Miguel se detuvo. ¿A quién?, preguntó la amiga, con voz apenas audible. A uno de los peones temporales que mi padre contrató. José, no tiene nada. Probablemente se irá cuando termine el trabajo. Pero, Teresina, cuando hablo con él, siento algo que no sentía desde hace años. Él me mira como si fuera una persona de verdad. No una carga, no una transacción. Me escucha cuando hablo, y dice cosas que me hacen pensar. Se quedó en silencio, tragando las lágrimas. A veces imagino cómo sería, si fuera él. Si pudiera elegir. Si la vida fuera diferente. Miguel estaba paralizado detrás de la cerca. Apenas podía respirar. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Teresina. Nada, respondió Sida, casi en un suspiro. No haré nada. No tengo el lujo de seguir lo que siento. En una semana me casaré con el hacendado Miguel, viviré en su casa, cumpliré mis deberes de esposa, y enterraré lo que siento por José en el mismo lugar donde enterré los sueños que tuve con Fernando. Pero esta vez, los enterraré más hondo. Tan hondo, que nunca más podré desenterrarlos. Miguel apoyó las manos en la cerca. Las piernas le temblaban. ¿Qué había hecho? ¿Y José? ¿Él sabe?, preguntó Teresina. No, y no debe saberlo nunca. Él se irá en unos días, seguirá su vida, y olvidará a la muchacha pobre con la que conversaba por las tardes. Y yo haré lo mismo. Olvidaré que existe la bondad, que existe alguien que me hace sentir vista. Porque recordarlo cuando esté en la casa del hacendado, cumpliendo una función, sería demasiado cruel. Las dos amigas guardaron silencio. Miguel escuchó los sollozos ahogados. No supo si eran de Teresina o de las dos. Perdóname, dijo Sida, con voz rota. No quería desahogarme así. Tú viniste a alegrarme y yo te llené de tristeza. Yo siempre voy a estar aquí para ti, respondió Teresina, abrazándola. Siempre, pase lo que pase. Miguel se alejó lentamente de la cerca. El mundo giraba a su alrededor. Había venido para averiguar si Sida era una mujer de carácter, si merecía confianza. Pero había descubierto algo mucho más profundo, y mucho más doloroso. Ella sentía algo por él. No por el hacendado Miguel, sino por el peón José.
por la versión de él que hablaba con el corazón, sin dinero, sin nombre, sin poder. Y dentro de una semana, cuando la verdad saliera a la luz, ella descubriría que José nunca existió, que todo había sido una mentira, y que el hombre con el que había aprendido a soñar, era el mismo con el que se casaría por obligación. Miguel salió de ahí con el alma hecha pedazos. Pidió permiso al padre de Sida, alegando un asunto urgente en la ciudad, y regresó a su hacienda. Al llegar, se encerró en su despacho, ignorando las preguntas de don Antonio. Miguel se quedó allí, solo, mirando por la ventana. Afuera, la tarde caía en tonos de naranja y violeta, y por primera vez en 5 años, lloró. No por las pérdidas del pasado, sino por el futuro que él mismo había destruido antes de comenzar. 2 días después, regresó a la propiedad de Sida. Pero ya no como José, el peón. Volvió como quien realmente era, el hacendado Miguel. Vestía ropas elegantes, llegó en una carreta bien cuidada, con don Antonio a su lado. Era el momento de hacer la visita formal antes de la boda, como mandaba la tradición. El padre de Sida lo recibió en la puerta, nervioso, estirándose la camisa vieja y acomodándose el cabello con los dedos. Sea bienvenido, patrón. Es un honor tenerlo en nuestra humilde casa. Miguel bajó de la carreta, con el corazón latiendo fuerte. Sida estaba en la puerta de la cocina, secándose las manos en un paño. Cuando sus miradas se cruzaron, ella frunció el ceño, confundida. Había algo familiar en aquel hombre, pero no lograba entender qué era. Don Antonio, sin saber, empeoró todo. Doña María Aparecida, permítame presentarle a su futuro esposo, el hacendado Miguel. Sida dio un paso al frente, sin comprender del todo. Entonces lo vio. El trabajador que debería estar arreglando la cerca del fondo. José. Pero no, esperen. Ella miró de nuevo al hacendado. Esos ojos, los conocía. El mundo se detuvo. José, susurró con la voz quebrada. Miguel no respondió. No hacía falta. La verdad estaba escrita en su rostro, en la forma en que desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de la acusación que venía. ¿Usted es José?, repitió ella, dando otro paso, temblando. Su padre los miraba sin entender nada. ¿De qué está hablando, hija? Pero Sida ya no escuchaba a nadie. En su cabeza, los pedazos comenzaban a encajar, la forma en que José hablaba, sus manos no tan callosas, las preguntas sobre el matrimonio, las conversaciones profundas, todo. Usted fingió, dijo al fin, la voz subiendo. Fingió ser un trabajador pobre para espiarme, para probarme, como si yo fuera un animal que pensaba comprar. María Aparecida, intentó intervenir su padre. Pero ella lo ignoró. Le conté cosas que nadie sabía, gritó entre lágrimas. Le hablé de Fernando, de mis miedos, de mi madre. Creí que hablaba con un amigo, con alguien que me entendía, y todo era una mentira. Déjeme explicarle, empezó Miguel. ¿Explicar qué?, interrumpió ella con un riso amargo. ¿Qué fue tan cobarde que necesitó esconderse tras ropas viejas y un nombre falso para conocerme? Creí que Fernando era el peor, al menos él fue cobarde de frente. Pero usted me engañó de un modo que duele mucho más. Yo solo quería saber si podía confiar en usted, dijo Miguel, sin pensar. Fue lo peor que pudo decir. ¿Confiar?, repitió ella, con la voz temblando de ira. ¿Usted me habla de confianza, cuando mintió desde el primer segundo? ¿Cuándo robó mis secretos fingiendo ser otra persona? ¿Cómo se atreve a hablar de confianza? El padre de Sida, pálido, al fin entendió. Hija, necesitamos este matrimonio. Las deudas. Lo sé, papá, dijo ella, girando hacia él con los ojos encendidos. Sé de las malditas deudas. Sé que no tengo elección. Pero eso no hace que lo que él hizo esté bien. Volvió a mirar a Miguel. Me casaré con usted, dijo fría,
controlada. Cumpliré mi parte del acuerdo. Viviré en su casa, cuidaré lo necesario, pero nunca, nunca lo perdonaré. Usted destruyó cualquier posibilidad de algo real antes de que comenzara. María Aparecida, por favor, intente entender. ¿Entender qué? ¿Qué es igual a todos los hombres ricos que creen poder hacer lo que quieran solo porque tienen dinero? Ella se limpió las lágrimas con furia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que José, ese trabajador que hablaba conmigo, por el que empezaba a sentir algo, nunca existió. ¿Existió? No. Era una máscara. Una mentira para hacerme hablar. Miguel sintió que le arrancaban el corazón. Nada de lo que dije fue mentira. Mis sentimientos, mi historia con Lucía, todo eso fue verdad. Pero usted no fue verdad, respondió Sida. Y eso contamina todo lo demás. El matrimonio quedó marcado para 5 días después. Miguel intentó hablar con ella varias veces, pero Sida se negaba a verlo. Enviaba recados breves por su padre. La iglesia estaba reservada. Todo estaba decidido. La noche antes de la boda, Miguel no pudo dormir. Se quedó en el despacho, mirando una carta que había escrito y roto 10 veces. Ninguna palabra parecía suficiente. Don Antonio apareció con 2 tazas de café. Le dije que esto iba a salir mal. Lo dijo, admitió Miguel. Y ahora, voy a casarme con una mujer que me odia. Una mujer que tenía todo el derecho de confiar en alguien, y yo destruí esa posibilidad. Tomó un sorbo de café amargo. Voy a pasar el resto de mi vida intentando reparar lo que hice, aunque sé que quizá nunca lo logre. Don Antonio asintió. Entonces empiece con hechos, no con palabras, porque palabras ya desperdició demasiadas. Y tenía razón. Las palabras ya no bastaban. Solo el tiempo, y acciones sinceras, podrían cambiar algo, si es que aún había esperanza. El día del casamiento amaneció frío. Sida vestía un traje sencillo, prestado por una prima. No miró a Miguel en ningún momento de la ceremonia. Cuando el padre preguntó si aceptaba a ese hombre como esposo, tardó tanto en responder que los invitados comenzaron a inquietarse. Finalmente dijo sí, pero fue un sí que sonó a no. La fiesta fue breve, sin alegría. Rosa lloró abrazada a su hermana, mientras los demás fingían sonreír. Su madre, demasiado débil, se quedó en casa. Miguel observaba desde un rincón a la mujer que ahora era su esposa, distante, vacía. Al caer la tarde, subieron a la carreta rumbo a la hacienda. Sida se sentó lo más lejos posible, mirando el paisaje pasar sin decir palabra. 3 horas de silencio absoluto. Cuando llegaron, ella observó la casa grande, impecable, pero sin emoción alguna. Podía ser un palacio, o una prisión. Daba igual. Sea bienvenida, doña María Aparecida, dijo don Antonio con gentileza. Gracias, señor Antonio, respondió ella. Fue la primera palabra desde el casamiento. Miguel le mostró la casa, los cuartos, la cocina, la biblioteca. Sida seguía callada, memorizando todo. Al llegar al dormitorio principal, él se detuvo. Este sería nuestro cuarto, dijo con cautela, pero puedo dormir en la habitación de huéspedes, si lo prefiere. Prefiero, respondió ella sin dudar. Los primeros días vivieron como extraños bajo el mismo techo. Sida despertaba temprano, ayudaba en la casa, preparaba comidas, siempre educada, pero distante. Miguel intentaba conversar, pero recibía solo respuestas cortas, frías. Una semana después, tomó una decisión. La llamó a su despacho. Ella entró con la postura de quien va a una guerra. Quiero que sea mi socia, dijo él de golpe. ¿Cómo dice? Quiero que participe en las decisiones de la hacienda. Tengo ideas para mejorar las casas de los trabajadores, para abrir una escuelita para los niños. Quiero oír su opinión. ¿Por qué? Porque es inteligente. Porque conoce de cerca las dificultades de los suyos.
Y porque esta hacienda también es suya ahora. Sida lo miró con desconfianza. ¿Otro de sus juegos? No, dijo Miguel, firme. Es un intento de ser el hombre que debí ser desde el principio. De tratarla como compañera, no como propiedad. Ella no respondió, pero 2 días después, apareció en el despacho con una lista escrita a mano. Eran sugerencias simples, llenas de sensibilidad. Miguel las leyó todas, impresionado. Discutieron, negociaron, rieron por primera vez. Las semanas pasaron. Miguel cumplió cada promesa. Mejoró las casas, construyó la escuela, trajo un médico de la ciudad. Cada decisión la tomaba junto a ella. Y poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. No lo perdonó, pero empezó a verlo con otros ojos. Empezó a creer que quizá las segundas oportunidades sí existen. Fue entonces cuando apareció Augusto, el primo de Miguel. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, pero con los ojos de quien vive más allá de sus propias posibilidades. Llegó sin avisar, diciendo que quería conocer a la nueva esposa del primo, pero don Antonio pronto descubrió la verdad. Augusto estaba ahogado en deudas. Y si Miguel moría sin dejar herederos, la hacienda sería suya. Por eso había empezado a esparcir rumores por toda la región, diciendo que el matrimonio era inválido, que Sida había sido engañada, obligada a casarse. Cuando Miguel le contó eso a Sida, esperaba verla aliviada. Después de todo, era una salida posible, anular el matrimonio, quedarse con el dinero que había dado a su familia y seguir libre. Pero ella lo sorprendió. Él está mintiendo, dijo con firmeza. Yo sabía quién era usted antes de casarme. No fui engañada. Era mentira, sí, pero una mentira que ella eligió decir. ¿Por qué haces esto?, preguntó Miguel, confundido. Porque yo elegí casarme contigo, respondió Sida. Fue una elección mala, hecha por razones malas, pero fue mía. Y nadie va a quitarme eso inventando historias de coerción. Había dignidad en sus palabras, una fuerza que no se doblaba ante nada. Y Miguel sintió, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Esa noche, Sida apareció en la puerta del despacho donde él trabajaba. ¿Puedo pasar? Siempre, respondió él. Ella se sentó frente a la mesa. Usted está intentando, observó. Puedo verlo. Seguiré intentando, el resto de mi vida, si es necesario. Hubo silencio. Sida lo miró largo rato. Todavía duele, dijo finalmente. Todavía siento rabia cuando recuerdo cómo fue, pero también veo que ahora eres completamente honesto, incluso cuando duele. Y eso es suficiente por ahora. Es un comienzo. No era perdón, pero sí una puerta entreabierta. Y Miguel sabía que tenía que ganarse el derecho de cruzarla, día tras día. Yerba 6 años después, Miguel estaba en la veranda de la casona, mirando a 3 niños correr por el jardín. Joao, de 5 años, empujaba un carrito de madera. Lucía, de 3, lo perseguía entre risas. Y Antonio, el más pequeño, apenas gateaba en el pasto, bajo la mirada amorosa de su madre. Sida ya no era la misma mujer tensa y delgada que había llegado 6 años atrás. Ahora tenía el rostro lleno de color, los ojos vivos, la sonrisa fácil, y una paz que antes no conocía. El primer parto había sido el más difícil. Sida estaba aterrada, y Miguel no se apartó de su lado ni un segundo. Le sostuvo la mano, le secó el sudor, le prometió que no la dejaría sola. Llevó al mejor médico de la capital, hizo todo lo posible para protegerla. Y cuando Joao nació sano, los dos lloraron de alivio. Miguel la llamó desde la veranda, ven acá. Ella se acercó, y él se sentó junto a ella en la hierba. Antonio gateó hasta su regazo, riendo con esa risa que solo los niños saben tener. Pensaba en cómo han cambiado las cosas, dijo él. ¿Para mejor, espero?, preguntó ella con una sonrisa suave. Mucho mejor, respondió Miguel.
Ella lo miró con ternura. A veces, todavía pienso en aquellos días, cuando tú eras José. ¿Aún duele?, preguntó él. No como antes, respondió Sida. Ahora lo veo diferente. Tomó su mano y la apretó. José me mostró el hombre que tú podías ser, cuando no tenías miedo, cuando eras honesto con tus heridas. Y Miguel, estos 6 años me han demostrado que José no era una mentira. Era una parte de ti, que solo necesitaba valor para salir. Te lastimé mucho, dijo él con los ojos humedecidos. Sí, asintió ella. Pero también me enseñaste algo, que las personas pueden cambiar, que los errores pueden repararse si hay verdadero arrepentimiento, y que hasta una casa con cimientos rotos puede reconstruirse con paciencia. Sida miró a los niños riendo bajo el sol. Cuando Joao crezca, dijo, le enseñaré a nunca mentirle a quien ama. Pero también le enseñaré que todos cometemos errores, y que la grandeza está en reconocerlos y repararlos. Porque eso fue lo que tú hiciste. Miguel besó su frente con ternura. Te amo, Sida. Te amo desde que te conocí como José, y te amo más aún ahora, que conozco a la mujer real que eres. Ella sonrió. Yo también te amo. Tardé en llegar hasta aquí, pero llegué. Y este amor es verdadero. Nació del dolor, del perdón y de la verdad. Símbolo de luna creciente esa noche, cuando los niños dormían, los dos se quedaron mirando las estrellas desde la veranda. ¿Sabes qué me dijo hoy don Antonio?, preguntó Miguel. ¿Qué cosa? Que la hacienda nunca estuvo mejor, que la gente trabaja feliz, que las familias tienen lo que necesitan. Y que todo eso empezó con tus ideas. Con nuestras ideas, corrigió ella. Todo lo hacemos juntos ahora. Miguel tomó su mano. A veces pienso cómo habría sido si no te hubiera mentido desde el principio. Tal vez no tendríamos esta historia, respondió ella. Tal vez nunca habría conocido a José, ni tú habrías aprendido lo que realmente necesitabas cambiar. Ella sonrió. No fue correcto lo que hiciste, Miguel. Pero lo que construimos después, eso sí lo fue. Se quedaron callados. Un silencio dulce, de esos que solo comparten los que ya no necesitan palabras. José, dijo ella, con cariño en la voz. Sí, gracias por no rendirte con nosotros. Nunca lo haré, prometió él. Nunca. Y cumplió. A lo largo de los años, entre desafíos, risas y lágrimas, Miguel demostró cada día que merecía la segunda oportunidad que Sida le dio. No por ser perfecto, sino por ser honesto con sus imperfecciones. Y ella aprendió que perdonar no es olvidar. Es construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Su historia no era un cuento de hadas. Era mejor. Era real, con cicatrices y todo. Porque el amor verdadero no nace perfecto, se forja con paciencia, con verdad y con la decisión diaria de quedarse, de luchar, de sanar juntos. Destellos. Así termina la historia de Sida y Miguel, dos corazones que aprendieron que el perdón sí puede construir un nuevo comienzo, y que los finales más hermosos no son los perfectos, sino los conquistados con verdad, ternura y amor que nunca se rinde.